Hola, ¿qué tal amigos de las criptomonedas y las inversiones? Soy Daniel y en este video les voy a explicar qué son los famosos NFT. Y además, te voy a recomendar algunas blockchain o más bien mercados para que empieces con el increíble mundo de los coleccionables digitales. Como siempre, antes de comenzar con el video, no te olvides de darle like, activar la campanita y por supuesto suscríbete al canal. Sígueme en Twitter como en Instagram y no te olvides de que en Twitter suelo retuitear algunas novedades acerca de tokens no fungibles, para que te enteres de algunas promociones y posiblemente puedas reclamar algunos NFT totalmente gratis. Así que si querés, podés seguirme en mis redes sociales que las vas a poder encontrar aquí en la página principal de mi canal. Bien, ¿qué son los famosos NFT? O los llamados tokens no fungibles, los llamados no fungible tokens. Los NFT son activos digitales únicos, que no se pueden reemplazar. Básicamente son coleccionables digitales como obras de arte, imágenes, GIF, skin de personajes, tarjetas coleccionables, las llamadas trading card games y algunas fotografías. Y actualmente se están implementando algunos NFT con video y música incluido. Estos activos digitales los vamos a poder crear, coleccionar, comprar, intercambiar y vender todo digitalmente dentro de la blockchain. Estos están basados en la red de Ethereum ERC-721. Vamos a ver por ejemplo un ejemplo que les quiero mostrar de un NFT. Me encuentro en Atomic Hub, uno de los mercados más grandes de la plataforma Wax. Es uno de los mercados más grandes en cuanto a tokens no fungibles de la blockchain de Wax. Muchos la conocen en el canal y próximamente veremos cómo crearse una cuenta en Wax y una review completa de esta wallet. En este mercado vamos a poder encontrar gran variedad de NFT y por supuesto vamos a poder comprar, vender, intercambiar e incluso vamos a poder crear nuestros propios coleccionables digitales. Por ejemplo, vamos a elegir un NFT y aquí tenemos uno, por ejemplo, este es de la serie Street Fighter, de la colección de Street Fighter, con el personaje de Zangief. Este es el activo digital, este es un token no fungible, es un coleccionable digital que se encuentra dentro de la blockchain. Vamos a poder encontrar lo que es millones de NFT que vamos a poder coleccionar. Muchos de ellos están muy cotizados y dependen mucho de su rareza, el mint, que vendría a ser la menta, que es el número de coleccionable. Entre menor sea el número de menta, más vale en el mercado. Vamos a poder encontrar algunos con autor y algunos incluyen lo que es un certificado digital o una firma digital. Como ven, el mundo de los NFT es grandísimo y vamos a poder encontrar un montón de coleccionables y hay diferentes empresas que están sumándose en la movida de los coleccionables digitales. Ahora bien, vamos a ver alguna diferencia y comparativa entre los llamados tokens fungibles y los no fungibles. Los fungibles vendrían a ser lo que son las monedas digitales, las criptomonedas como por ejemplo el Bitcoin, el Litecoin o el Ethereum. Estos son fungibles ya que se pueden intercambiarse. En cambio, los NFT son activos únicos, que no se pueden intercambiarse entre sus mismos pares, que a diferencia de las criptomonedas, ya sea como el Bitcoin o como el Ethereum, que tienen la capacidad de reemplazarse o intercambiarse por otro idéntico del mismo valor. Es muy parecido a como nosotros nos manejamos con los billetes de $1. Esto le da la facultad de ser fungibles. Los no fungibles son aquellos que no pueden dividirse ni cambiarse entre sí. Solo se pueden realizar intercambios en los mercados entre comprador y vendedor. Es decir, que es necesario encontrar un comprador en el caso de venderlos. Lo mismo es encontrar a alguien para intercambiar un NFT por otro y esto lo vamos a poder hacer en los diferentes mercados de coleccionables de NFT. Vamos a poder encontrar diferentes mercados donde vamos a poder conseguir nuestros primeros NFT. En este video vamos a hablar al final sobre algunos mercados importantes, algunas blockchain del cual vas a poder empezar a coleccionar tus primeros NFTs. Bien, el intercambio entre NFT es básicamente cambiar una figurita por otra. Tal como lo hacemos en el colegio, necesitamos encontrar a alguien para realizar este intercambio. En el caso de venderlos, nosotros fijamos el precio y necesitamos encontrar algún comprador para que compre nuestro coleccionable digital. Otra característica de los no fungibles es que como se encuentran dentro de la blockchain, estos tienen un certificado digital que los convierte en únicos. Esto puede ser un ID, un número de serie o una licencia de alguna empresa. Los fungibles, tal como el caso de las criptomonedas, podemos ir acumulándolas y después podemos realizar intercambios hacia otra cripto en los diferentes exchanges. Por ejemplo, si bien el Bitcoin es idéntico, los tokens no fungibles son únicos. Los NFT son muy parecidos a lo que son los boletos de avión. Todos tienen el mismo aspecto, pero cada uno tiene un asiento y un destino diferente. Los tokens no fungibles son ideales para crear versiones digitales de objetos de colección, como por ejemplo obras de arte,
y tarjetas coleccionables. Otra característica es que los NFT están certificados como auténticos, únicos y nunca pueden ser alterados o falsificados. Los NFT se basan en las cadenas de diferentes bloques. Por ejemplo, nosotros vimos lo que son los NFT basados en la blockchain de Wax. Cada NFT está certificado como auténtico, único y nunca puede ser alterado o falsificado. Los NFT se pueden comprar y vender en mercados de segunda mano. Tanto la compra, venta e intercambio de NFT es instantánea. Y vamos a poder hacer estas transacciones a cualquier persona alrededor del mundo. El intercambio entre NFT es totalmente gratis. Ahora sí, vamos a ver uno de los casos más populares en cuanto a coleccionables digitales. El caso más popular es el caso de CryptoKitties. CryptoKitties es un juego que está asentado en la red de Ethereum que permite la creación, crianza, cruza y compra-venta de gatos virtuales. Este juego apareció en el año 2017 y en solo 2 semanas ya habían juntado más de 150.000 usuarios. No solo se realizaron miles de transacciones, sino que millones de transacciones se realizaron por comprar gatos digitales. Algunas de estas ventas se hicieron por hasta 600 Ethereum por un gato digital. Imagínense hoy en día con la cotización del Ethereum que ya superó los $4.000, comprar un gato digital por 600 Ethereum. Millones de dólares gastados por un gato digital. Bueno amigos, vamos a ver algunos mercados esenciales para que empieces a coleccionar tus primeros NFTs. Tenemos OpenSea. Por medio de Ethereum vamos a poder utilizar Ethereum para comprar estos coleccionables, utilizando nuestra cartera de Ether, como por ejemplo MetaMask, Trust Wallet, Wallet Link, Wallet Connect y otras más. Otra plataforma, tenemos a Rarible. Rarible es una plataforma muy similar a OpenSea. Es uno de los mercados número 1 en cuanto a NFT basados en Ethereum, donde es la principal plataforma para los creadores de arte digital. Además, dispone su propia cripto llamada Rari, que cotiza entre los 20 y 40 dólares. Y otra que les quiero mencionar, que es la que más uso, que es Wax Blockchain, o simplemente Wax. Wax tiene al día de la fecha más de 3 millones de usuarios en todo el mundo. Wax es una blockchain que deriva de la blockchain de EOS, y a diferencia de las otras solo vamos a poder comprar NFT usando su criptomoneda llamada WaxP. Cosa que en este video vimos uno de los mercados más grandes de esta plataforma, que es Atomic Hub. Es uno de los tantos mercados que dispone la plataforma Wax, en el cual vamos a poder comprar nuestros primeros coleccionables. Sin duda Wax es mi preferida y veremos muchos videos relacionados a esta blockchain. Así que bueno, espero que te haya servido este video introductorio acerca de qué son los NFTs. En los próximos videos hablaremos más sobre Wax Blockchain y la plataforma de Rarible. Estate al tanto y pendiente porque en los próximos videos estaré regalando algunos NFT totalmente gratis. Así que si te gustó el video, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal, sígueme tanto en mis redes sociales y por supuesto prepárate para los próximos videos.